Bien, como sabemos, el Congreso ya no nos sorprende su forma de legislar, su forma de violar la Constitución, su forma de sacar leyes a nombre propio. Entonces, así es que está vigente esta ley, pues ya o está digamos, publicada, la 32107. ¿De qué nos habla? Pues nos habla nada menos y nada más de la ley que precisa la aplicación de los alcances de delito de lesa humanidad y crímenes de guerra en la legislación peruana. Entonces, en esa situación, punto importante entonces analizar va a pasar a partir de la entrada en vigencia esta disposición. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Entonces, en el artículo 2 podemos precisar, nos dice vigencia del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional entró en vigencia en el ordenamiento jurídico peruano el 1 de julio del 2002. En consecuencia, con el artículo 126 del referido estatuto, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional tiene como competencia temporal únicamente respecto a los hechos sucedidos después de su entrada en vigencia en el ordenamiento jurídico peruano. O sea que a estos congresistas que naturalmente tuvieron la brillante idea de decir, bueno, pues vamos a sacar una ley para que todos los delitos que han sucedido anteriores de julio del 2002, pues van a prescribir. Va a quedar impune el tema del delito, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los autores? Pues Repliosi y Cueto. Y ya sabemos de qué partido pues son, ¿no? Y cuál es el propósito, cuál es la intención, qué es lo que buscan con ello, ¿no? O sea, eh, tienen un direccionamiento, diríamos, en esa situación con esta ley, ¿no? Entonces, pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la gravedad? ¿Cuál es el hecho en esta situación importante ya que naturalmente pues va por encima de toda la Constitución y todos los derechos que todos los peruanos tenemos básicamente para que sean protegidos a nivel de nuestro sistema jurídico o a nivel tema internacional, pero aquí lo que están haciendo es delimitar básicamente la aplicación de digámoslo, Corte Penal Internacional para no sancionar, o sea, mejor dicho, para que prescriban, para que queden impune el tema de los delitos o de los crímenes que han ocurrido pues antes de 2002. Sabemos que ha habido situaciones muy complejas a nivel del año 90 al 2000, ¿no? Hay muchísimas situaciones muy complejas, tanto por el tema del terrorismo, tanto por el Estado, ¿no? Entonces se está pretendiendo decir, bueno, pues, ok, todos los que han cometido delito ya quedan libres, quedan, digámoslo, impunes, ya sabemos que ha pasado mucho tiempo, pero para ello justamente es el tema, lo que corresponde, pues, el Instituto de Roma, ¿no? En la cual salvaguarda el tema del derecho a la vida, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que precisa en este tema? A ver, vamos a seguir comentando, o leyendo, en todo caso, vamos a comentar. En vigencia de la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra, etcétera, etcétera, la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes ¿vale? De lesa humanidad. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? La humanidad entró en vigencia en el ordenamiento jurídico el 9 de noviembre de 2003. O sea, el 9 de noviembre de 2003 entra en vigencia básicamente esta norma o digo, sí, pues la parte de la norma internacional o parte del derecho internacional, ¿no? Aquí en nuestro país. Entonces, lo que establece ya la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra en los crímenes de lesa humanidad es de aplicación únicamente respecto a los hechos sucedidos después de su entrada en vigencia en el ordenamiento jurídico peruano. Ese es su brillante fundamento y encontraron la vía correcta, diría, para que, bueno, digan, ¿sabes qué? Pues vamos a sacarle la vuelta aquí al derecho internacional. ¿De qué manera? Pues como la Corte Penal Internacional, a través del Instituto de Roma, donde el Perú, digamos, lo ratifica, o se adhiere en todo caso, a partir del noviembre del 2003 entra a su vigencia. Entonces, todo lo anterior queda prescrito. Todo lo anterior ya no se puede aplicar. Entonces, pero este proyecto, no sé, digo, perdón, esta ley es muy complicado en nuestro territorio peruano porque sabemos que hay muchos casos, ¿no? Sabemos que hay muchos casos en ese sentido. ¿Y por qué existe, en todo caso, si nosotros vamos a revisar en este detalle el Instituto de Roma que establece, por ejemplo, por lesa humanidad? Ahí podemos revisar.
Podemos revisar, no puedo leer porque no sé si aquí me vaya a banear el tema del canal, si va a ser un poco complicado de repente. Entonces se pueden dar cuenta ahí que establece en el artículo 7 la tipicidad del hecho, ¿no? Entonces, no podríamos decir lo contrario, que naturalmente el derecho internacional protege básicamente el derecho a la vida, ¿no? Y por ello es que, claro, no es lo mismo decir que obviamente vamos a matar a una persona y que organizar pues un grupo para aniquilar o matar a personas de manera indiscriminada, de manera pues eh, cruel, se puede decir, ¿no? Entonces, por ello, eso está reñido por el derecho internacional y no podríamos decir lo contrario, porque es un derecho básicamente vital, el derecho a la vida, y que duda que en nuestro país es un derecho constitucional. Entonces, bajo esa figura, pues, entonces nuestros brillantes legisladores han dicho, bueno, pues esto ya va a prescribir, o mejor dicho, quedan impunes, ¿no? Entonces ahí tienen el artículo 5, ¿no? Crímenes de competencia de la Corte, ¿no? ¿Cuáles son? Ahí lo tienen. Genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, crímenes de agresión. Entonces, el Perú es parte de, pues, y al ser parte de, no podríamos, obviamente, separarnos o apartarnos de esta norma internacional en la cual naturalmente pues somos parte, ¿no? Pero el Congreso, como siempre le gusta hacer la jugada, entonces dice, vamos a aplicar a través de una ley, que en este caso prevalezca el derecho, digámoslo, interno, o sea, nuestra legislación, y ya no importa lo que diga el tema del Instituto de Roma, ¿no? Pero lo peligroso de esto, entonces aquí, por ejemplo, Diario La República ha, digámoslo, comentado, dice, alerta en el Tribunal Constitucional puede validar la aplicación obligatoria de la ley de impunidad. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir a partir de esto, no? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Ahora, como el Congreso ya saben que hace sus brillantes jugadas y claro, de repente, pues en materia de que la ley sea aplicada de cualquier forma, de que se quede la impunidad para todos los que han cometido delitos bajo esa figura de lesa humanidad, entonces el Congreso mismo puede elevar en consulta al Tribunal Constitucional. Y ya sabemos pues que aquí ya no hay la separación de poderes, ya no existe la separación de poderes. Al menos en este gobierno no hay separación de poderes. No se siente que haya separación, porque si hubiese separación de poderes, entonces la presidenta hubiese observado el tema, lo que corresponde a este proyecto, ¿no? Pero no, simplemente la ha devuelto, ¿no? Y ahora ya se están lavando las manos. No, 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 dicen, no, nosotros no hemos aprobado así, pues. Ya saben que al devolverlo, el Congreso la aprueba por insistencia. Ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir? El Congreso podría enviar en consulta al Tribunal Constitucional este caso y el Tribunal Constitucional declara, obviamente, la constitucionalidad de la ley y por lo tanto se aplica. Y por lo tanto se aplica. La otra figura que es en sede judicial, que los jueces van a tener que aplicar el control difuso en esa materia, o sea, que prevalezca la Constitución y no que prevalezca esta ley, que claro está, que viola pues derechos, eh, digámoslo, importantes como es el derecho a la vida. Entonces, tenemos ese problema, porque ya sabemos que en ese sentido, el Congreso, el Ejecutivo y el Tribunal Constitucional son lo mismo, aunque digan que no, son lo mismo. ¿Por qué? Porque no se siente esa separación de poderes, ese contrapeso que naturalmente debería haber en un Estado democrático como el nuestro. No existe. Porque lo que diga el Congreso para el Parlamento, lo que diga el Parlamento para el Ejecutivo está bien. Lo que diga digámoslo, Parlamento para el Tribunal Constitucional está bien. Simplemente no lo observa. Simplemente no observa o no dice lo contrario, ¿no? Que la norma es inconstitucional. La presidenta tiene que, o el presidente en todo caso, para que exista el contrapeso de poderes, obviamente el poder absoluto ahorita lo tiene el Congreso y hace lo que quiere, ¿no? Entonces, eso es lo peligroso. ¿Los jueces pueden aplicar control difuso? Sí. Ahora, ¿cuál es la mejor forma que esto se debata? Pues a través de sede judicial y a través pues de los órganos competentes se pronuncien que es inconstitucional el tema de la ley y de esa manera no vayan al Tribunal Constitucional porque sabemos que ya nada se va a ganar. Si no, ahí tienen pues el caso del tema de la SUNEDO, ¿no? El mismo Congreso le va al Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional dijo, no, esto es constitucional. Así que la ley es vigente. Entonces, ahí tenemos un grave problema. Y ya otro tema que tenemos, ministro de Justicia retirado, a director de Derechos Humanos que se pronuncia en contra de la ley de la impunidad. Bueno, así estamos, pues.
Así estamos y básicamente hay que ser conscientes de lo que pasa en nuestro territorio peruano, alzar la voz porque hay una serie de normas, una serie de disposiciones que violan el tema de la Constitución, violan los derechos humanos. ¿Y por qué? Porque estas personas ya no tienen ni la menor, son descarados al momento de hacer el tema de sus leyes a favor de sus, digámoslo, amigos o a leyes de propio nombre, aunque lo nieguen, aunque la nieguen, pero esa es la realidad, tienen intereses. Estos partidos políticos que ahorita están, obviamente que es el partido del Fujimorismo que domina prácticamente el Parlamento y el Ejecutivo. Entonces, ese es el gran problema. Tenemos que decirlo y tenemos que estar alertas con este tema. Y claro, en las próximas elecciones, simplemente decir, ¿sabes qué? Ninguno de estos partidos van a llegar porque están haciendo una destrucción total a nuestro sistema jurídico. Están destruyendo totalmente nuestro sistema jurídico, nuestra democracia. Y así que esto, el peor castigo que lo podemos dar como sociedad es que nunca más puedan llegar al poder, ni siquiera a una institución pública para poder ejercer el tema del derecho. Entonces, amigos y amigas, es importante ser conscientes sobre esta materia, que vuelvo a recalco, guste o no nos guste, la ley está publicada, está aprobada, pero de ahí que se vaya a aplicar, vamos a ir comentando cómo se va a desenvolver en los casos ya netamente pues pragmáticos para que se pueda comentar sobre esta materia. Lo único ahorita que queda un poquito de confianza es en el Poder Judicial, porque el resto, ¿qué se puede decir, no? Bueno, hasta aquí con este capítulo vamos a seguir comentando algunas disposiciones que sean de alcance nacional e internacional sobre esta materia. Saludos.